¿Cómo pudo una ciudad entera que antaño se postró entre cenizas y lágrimas para evitar la ira divina, volverse tan abominable que su exterminio no solo fue decretado, sino celebrado por los cielos? Esta no es simplemente una cuestión sobre el destino histórico de las naciones, sino el aterrador enigma de Nínive, la gran capital asiria que experimentó los dos extremos absolutos de la naturaleza de Dios: la misericordia que suspende el juicio y la justicia que lo ejecuta sin piedad. El misterio reside en la profundidad del olvido humano. ¿Cómo pudo un pueblo rescatado de una muerte segura, que vio la mano de Dios detenerse gracias a la predicación de Jonás, despreciar en pocas décadas a quien los perdonó? La historia de Nínive permanece como un escalofriante testimonio de que la gracia recibida en el pasado no es garantía eterna para la iniquidad presente, y de que el Dios que perdona es el mismo que, a su debido tiempo, se levanta para vengar la afrenta a su santidad. Hubo un tiempo, generaciones antes de que el profeta Nahum recibiera su terrible visión, en que un silencio sobrenatural se apoderó de las bulliciosas y violentas calles de Nínive, provocado por el reverente temor a la predicación de Jonás. En aquellos días memorables, el rey de Asiria descendió de su elevado trono, se despojó de sus ornamentadas vestiduras reales y se cubrió con tosco cilicio, decretando que ni hombres ni animales probarían agua ni comida. Fue un acto desesperado y sincero de humillación colectiva, donde la habitual brutalidad de los asirios quedó suspendida ante una repentina y punzante conciencia de su propia maldad ante el Creador. El arrepentimiento fue tan palpable y visceral que conmovió el corazón de Dios, haciéndolo revocar la sentencia de destrucción que pendía sobre aquellos imponentes muros, concediéndoles una prórroga de vida que en su esencia no merecían, pero que la divina misericordia les ofreció. Sin embargo, el tiempo, que debería haber servido para afianzar la gratitud en los corazones de los ninivitas, solo sirvió para diluir el recuerdo de su liberación y alimentar una arrogancia aún mayor que la de sus padres. A medida que los testigos oculares del gran arrepentimiento envejecían y morían, la nueva generación interpretó la paz y la prosperidad continuas no como un don de la paciencia de Dios, sino como prueba de su propia invencibilidad. Contemplaron sus murallas, que se elevaban 30 metros sobre el suelo y eran lo suficientemente anchas como para que 3 carros pudieran circular en paralelo, y concluyeron que ningún poder, ni en la tierra ni en el cielo, podría derribarlas. El temor que sintieron sus padres se convirtió en leyenda, y la leyenda se olvidó, reemplazada por la frenética reanudación de la conquista, la tortura y la acumulación de riquezas bañadas en la sangre de naciones inocentes. En tiempos de Nahum, Nínive se había convertido en lo que las escrituras llamarían la ciudad sangrienta, un monumento a la crueldad humana, donde la mentira y el robo fluían sin cesar por sus anchas calles. Los relieves de sus palacios ya no representaban actos de contrición, sino escenas grotescas de prisioneros siendo desollados vivos, empalados y decapitados. Celebraciones artísticas de su brutalidad sin límites. La ciudad se había transformado en una guarida de leones depredadores, donde el león llenaba sus cuevas con presas para sus leonas, estrangulando naciones enteras para saciar su insaciable codicia. Confundieron el silencio temporal de Dios con aprobación o impotencia, ignorando peligrosamente que la misericordia que habían despreciado día tras día cedía ante una ira acumulada que estaba a punto de desbordarse como una presa rota. En este escenario del aparente triunfo del mal, Nahum, un hombre de Elcos, emerge no con un mensaje de esperanza ni una invitación al arrepentimiento, sino con una sentencia final e irrevocable. A diferencia de Jonás,
quien recibió la condición de aún 40 días, Nahum cargaba con el peso de un decreto ya sellado en los tribunales celestiales. El tiempo de la oportunidad se había agotado. No vio la magnificencia de los templos de Istar, ni la fuerza de los ejércitos de Asurbanipal. Sus ojos espirituales contemplaron al Señor Dios como un guerrero celoso y vengativo, cabalgando sobre el torbellino y la tormenta. Para Nahum, la realidad espiritual era más sólida que las piedras de la ciudad. Sabía que el Señor es lento para la ira y grande en poder, pero que, contrariamente a lo que pensaba Nínive, jamás absuelve al culpable que persiste en la burla. La profecía de Nahum comienza a desarrollarse no como una advertencia pedagógica, sino como una descripción legal de un juicio donde el acusado ya ha sido juzgado y la ejecución es el único paso restante. Dios se presentaba contra Nínive ya no como el Padre compasivo que escuchó el clamor de Jonás, sino como el Señor de los ejércitos, harto de la arrogancia de aquella nación opresora. La tensión narrativa se establece por el hecho de que Nínive, en la cúspide de su seguridad política y militar, ignoraba por completo que su sentencia de muerte ya estaba firmada. El profeta revela las corrientes espirituales subyacentes. Dios se sentía personalmente ofendido, su celo se había inflamado y estaba a punto de demostrar que quien conspirara contra el Señor, aunque pareciera intocable, sería consumido como paja seca ante un fuego devorador. La visión de Nahum trasciende las fronteras políticas y alcanza la estructura misma de la creación, demostrando que la enemistad de Nínive no solo se dirigía contra los hombres, sino contra el arquitecto del universo. El profeta describe a un Dios cuya sola presencia hace temblar las montañas y derretir las colinas, una fuerza geológica que supera cualquier fortificación de ingeniería humana. La tierra se alza ante su presencia y las rocas son derribadas por su furia. ¿Quién entonces podría resistir su indignación? Para los ninivitas, que confiaban en la solidez de sus piedras y la permanencia de su imperio, esta revelación supuso el derrumbe de su realidad. El mundo físico que habitaban era inestable y respondía a la voz del Dios de Israel, y la seguridad que sentían en sus palacios era una frágil ilusión a punto de ser destruida por el fuego de su ira. Pero en el centro de este torbellino de juicio, Nahum hace una distinción precisa y espiritual que revela el corazón del juez de toda la tierra. Declara: el Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían, estableciendo que la destrucción no es un acto de furia desenfrenada, sino de justicia precisa. Dios no ataca indiscriminadamente, conoce con profunda intimidad a quienes buscan refugio en Él. Sin embargo, para Nínive, la promesa es la opuesta. Con una inundación desbordante consumirá su ciudad, y la oscuridad perseguirá a sus enemigos. La profecía utiliza la metáfora del agua, un elemento que Nínive creía dominar a través de sus canales y fosos del río Tigris, para anunciar que la misma fuente de su vida y defensa se convertiría en el instrumento de su ruina catastrófica. El profeta entonces penetra en los consejos secretos de la corte asiria, exponiendo la futilidad de sus maquinaciones estratégicas contra el Todopoderoso. ¿Qué traman contra el Señor? Se imaginaban que solo trataban con reinos vasallos rebeldes, planeando tácticas militares y alianzas políticas, sin darse cuenta de que conspiraban directamente contra el trono divino. Nahum revela que esta conspiración no tendrá una segunda oportunidad. Dios los exterminará de inmediato, y la angustia no se repetirá, pues la destrucción será total y definitiva. Estaban enredados como espinas y embriagados por su propia arrogancia, pero serían consumidos como paja seca, ese resto de paja que arde al instante sin resistencia,
demostrando la total disparidad de fuerzas entre el imperio más grande del mundo y el aliento de Dios. Mientras la sentencia de muerte pendía sobre la capital asiria, la voz de Nahum se dirigió por un instante al pueblo de Judá, brindándoles un alivio que parecía imposible. La caída del opresor significaba la libertad de los oprimidos. Dios declaraba que rompería el pesado yugo que oprimía a su pueblo y quebrantaría sus cadenas. La destrucción de Nínive no fue un mero acto punitivo, sino redentor para quienes habían sufrido bajo la crueldad de sus látigos. El mensaje era claro: la idolatría y las imágenes talladas serían exterminadas del templo de los dioses asirios, y Dios mismo prepararía la tumba de Nínive, pues la consideraba vil. El veredicto divino no solo puso fin al dominio militar de la ciudad, sino que humilló a sus deidades, demostrando su impotencia para salvar a sus fieles. La narración profética se centra ahora en la visión del ataque mismo, describiendo al invasor con una aterradora viveza cinematográfica. Nahum ve al destructor alzarse contra Nínive e irónicamente ordena que custodien la fortaleza y vigilen el camino, sabiendo que todo esfuerzo defensivo será inútil. Atisba los escudos de los valientes soldados enemigos teñidos de rojo, los guerreros vestidos de escarlata, creando una imagen de sangre incluso antes de que comience la batalla. Los carros relucen como antorchas de fuego el día de su preparación, y las lanzas se blanden con furia. No es una aproximación silenciosa, sino una tormenta de metal y furia que se aproxima a las puertas que jamás habían sido traspasadas por extranjeros. Dentro de la ciudad, el pánico comienza a reemplazar la arrogancia al hacerse evidente la realidad del asedio. Carros de guerra recorren las calles a toda velocidad, chocando entre sí en las anchas avenidas como antorchas y precipitándose como relámpagos en una coreografía de desesperación y confusión. El rey de Asiria recuerda a sus nobles, convoca a sus generales y a la élite de su ejército, pero la profecía anuncia que tropezarán en su marcha. La coordinación militar, orgullo de Asiria, se desmorona bajo el peso del temor divino. Se precipitan hacia la muralla y la defensa se prepara, pero un desorden espiritual impregna sus movimientos. Luchan no solo contra babilonios y medos, sino contra una sentencia que les ha arrebatado la fuerza, el equilibrio y el valor. De repente sucede lo impensable, cumpliéndose con aterradora precisión la palabra del profeta. Las compuertas del río se abren y el palacio se desmorona. Las aguas del Tigris y sus afluentes, que durante siglos habían servido como un foso protector infranqueable, se alzan con furia torrencial, socavando los cimientos de aquellas colosales murallas que Nínive consideraba eternas. La ingeniería humana cede ante la fuerza de la naturaleza ordenada por Dios, y la barrera de piedra se derrumba, creando la brecha fatal por la que el enemigo invade como una avalancha humana. El agua, que en tiempos de Jonás no se usaba para el juicio, se convierte ahora en la traidora de la ciudad, demostrando que Dios controla cada gota y cada piedra para cumplir sus designios de justicia en el momento preciso. Con la caída de sus defensas, la ciudad queda expuesta en su desnudez y vulnerabilidad. La profecía anuncia que será llevada cautiva y ascenderá. La población, que antes contemplaba con desdén los desfiles de cautivos de otras naciones, ahora experimenta la amargura de las cadenas y los azotes. Sus siervas, descritas en la visión profética, gimen como palomas, golpeándose el pecho en un gesto universal de profundo duelo y desesperación inconsolable. El sonido que resuena en Nínive ya no es la risa del banquete ni el grito de guerra victorioso, sino el gemido ahogado de una sociedad que comprende, demasiado tarde,
que su tiempo de gracia ha terminado y que la realidad del cautiverio ha llegado con un peso abrumador. Nínive, desde tiempos inmemoriales, había sido como un remanso de paz, acumulando riquezas y población en aparente estabilidad. Pero ahora todos huyen. Sin control, los comandantes gritan «¡Alto! ¡Alto!», intentando contener la estampida y reorganizar la defensa. Pero nadie mira atrás. El instinto de supervivencia supera cualquier lealtad al imperio en ruinas. El valor que alimentaba la arrogancia se desvanece al instante ante el juicio divino, dejando tras de sí una ciudad abierta e indefensa. El pánico es absoluto, pues comprenden en lo más profundo de sus almas aterrorizadas que esto no es solo una derrota militar, sino el abandono total de sus dioses y la rendición ante un poder superior y despiadado. Entonces comienza el saqueo sistemático de siglos de robo imperial. La orden divina resuena. Saquead la plata, saquead el oro. Las provisiones son inagotables y la ciudad rebosa de todo lo precioso y deseable. Tesoros acumulados con la sangre de incontables pueblos oprimidos. Pero ahora, en una sola noche de fuego y espada, la riqueza cambia de manos, vaciando las arcas que parecían inagotables. La ciudad queda vacía, exhausta y devastada. Los corazones se derriten, las rodillas tiemblan y el dolor se apodera de cada ser. La gloria material de Nínive, que era su ídolo y su seguridad, se disuelve como humo, dejando solo la vergüenza de una desnudez repentina y empobrecida. ¿Dónde está ahora la guarida de los leones y el prado de los cachorros? El profeta Nahum lanza esta aguda pregunta retórica sobre las ruinas humeantes, ridiculizando la identidad nacional de Asiria. Se enorgullecían de ser como leones, depredadores del mundo, donde viejos leones y cachorros vagaban sin ser molestados, despedazando a sus presas para sus leonas y llenando sus cuevas de botín. Pero Dios declaró el fin de esta sangrienta cacería. La guarida fue descubierta y destruida. La metáfora de la fuerza bruta y la invencibilidad animal se desmorona, revelando que, sin el permiso de Dios, incluso el depredador más feroz no es más que carne perecedera ante el cazador divino. La causa de esta catástrofe no es un misterio. Todo sucede a causa de la multitud de prostituciones de la bella ramera, la maestra de la brujería. Nínive no solo era violenta, era seductora, vendiendo naciones con su libertinaje y familias con sus hechizos culturales y religiosos. Exportó un estilo de vida de rebelión contra Dios, fascinando a los pueblos vecinos con su poder y lujo, arrastrándolos a una red de idolatría y dependencia. Dios expone la raíz espiritual del problema. La influencia corruptora de Nínive sobre el mundo había alcanzado el límite de la tolerancia divina. El juicio, por lo tanto, no fue solo físico, sino una respuesta moral a la contaminación espiritual que extendió por la tierra como una plaga disfrazada de gloria. Mirad, yo estoy contra vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Esta es la sentencia más aterradora que una nación puede oír, pues elimina toda posibilidad de victoria o supervivencia. Dios declara que levantará las vestiduras de Nínive hasta cubrirla por completo, mostrando a las naciones su desnudez y a los reinos su vergüenza. La imagen es de humillación pública y total. Ella, que vestía púrpura y oro, que dictaba la moda y la cultura del mundo antiguo, queda ahora expuesta en su más íntima corrupción moral. El Señor anuncia que arrojará sobre ella cosas abominables y la tratará con desprecio, convirtiéndola en un espectáculo grotesco para el mundo. La ciudad que amaba ser admirada y envidiada ahora será vista con repulsión, convirtiéndose en un ejemplo visual de lo que sucede cuando la gloria humana es despojada por la mano divina. Y sucederá que todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido destruida. ¿Quién se compadecerá de ella?
La pregunta resuena en el vacío, pues no hay respuesta. El profeta busca consuelo para la ciudad, pero no lo encuentra. La crueldad de Nínive fue tan generalizada e implacable durante sus años de gloria que en su caída ni un solo aliado queda dispuesto a llorar por ella. El mundo, que una vez tembló ante sus ejércitos, ahora suspira aliviado por su destrucción. La soledad de Nínive en el día del juicio es absoluta, cosecha exactamente el aislamiento que sembró al tratar a todas las demás naciones como meros peldaños en su ascenso. No hay misericordia para quienes no la mostraron. El silencio de los consoladores es el sello final de su condena. Nahum desafió entonces la inteligencia estratégica de los asirios, preguntándoles: ¿sois mejores que no Amón? Les recordó Tebas, la gran ciudad egipcia, situada entre ríos, cuyas aguas eran su muralla y cuya fuerza era infinita, sostenida por etíopes y egipcios. Sin embargo, también fue tomada cautiva. Sus hijos fueron estrellados contra las esquinas de cada calle y se echó suertes por sus nobles. Nínive conocía esta historia, pues fueron los propios ejércitos asirios los que habían conquistado Tebas décadas antes. La ceguera espiritual de Nínive radicaba en que se creían superiores a sus conquistados, ignorando que la caída de Tebas era una advertencia de que ninguna ciudad es inexpugnable. No aprendieron la lección de la historia, que el poder militar sin la bendición de Dios es simplemente una ruina anunciada. También vosotros os embriagaréis, profetiza Nahum, pero no con vino de celebración. Nínive beberá de la copa de la ira de Dios hasta perder el conocimiento, tambaleándose en una oscuridad de confusión y terror. Ocultaréis, dice la palabra profética, la nación que nunca retrocedió, que siempre avanzó con insolencia, ahora buscará desesperadamente refugio del enemigo, intentando volverse invisible. La valentía que parecía innata en los asirios será reemplazada por un instinto cobarde de autopreservación. El colapso no es solo físico, sino también psicológico. Dios retira la lucidez mental y el valor de sus líderes, dejándolos aturdidos e incapaces de formular una estrategia de defensa coherente ante el desastre que se aproxima rápidamente. Todas tus fortalezas serán como higueras con higos tiernos. Si las sacudes, caerán en la boca de quien los coma. La metáfora agrícola del profeta ilustra la ridícula facilidad con que caerán las defensas asirias. No habrá asedios prolongados de años, ni resistencia heroica que quede grabada en las leyendas de guerra. La ciudad está lista para el juicio, agobiada por el fruto de su iniquidad, y una simple sacudida divina basta para que sus torres y baluartes se rindan al invasor. La rapidez de la caída de Nínive es señal inequívoca de la retirada de la protección divina. Lo que tardó siglos en construirse y fortificarse se desmorona como fruta podrida, demostrando la fragilidad de toda seguridad no cimentada en la roca eterna. He aquí, tu pueblo en medio de ti es como mujeres. Las puertas de tu tierra están abiertas de par en par a tus enemigos. En el lenguaje militar de la época, esto significaba la pérdida total de la virilidad y la capacidad de combate de los guerreros. El fuego ha consumido tus flechas. Aquellos soldados, descritos como leones feroces, ahora tiemblan, incapaces de alzar sus espadas. Las puertas, que debían ser barreras infranqueables, se convierten en invitaciones abiertas a la invasión. Dios transformó la naturaleza de los guerreros de Nínive, vació sus corazones de valor y los llenó de terror. La ciudad está espiritualmente castrada, incapaz de protegerse a sí misma o a sus tesoros, cumpliéndose la terrible realidad de que cuando Dios lucha contra un pueblo, incluso los poderosos se debilitan como el agua.
Sacad agua para el asedio, fortificad vuestras fortalezas, pronuncia el profeta con ironía, burlándose de los esfuerzos desesperados de la población aterrorizada. Entrad en el barro y pisad la arcilla, tomad el molde para los ladrillos. La ciudad intenta con desesperación reparar las brechas en las murallas mientras el enemigo avanza. Pero allí mismo, en medio de esta frenética actividad defensiva, el fuego os consumirá y la espada os exterminará. La tragedia de Nínive reside en que todo su arduo trabajo por sobrevivir se tornó inútil ante el decreto divino. En realidad, estaban construyendo el horno de su propia destrucción. La confianza en la ingeniería y el esfuerzo humano, que siempre había sido el sello distintivo del orgullo asirio, se revela patética ante el fuego del juicio, que no solo consume la madera y la piedra, sino también la esperanza y el futuro de un pueblo que se negó a doblegarse mientras aún había tiempo. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas. En el cielo, la langosta extiende sus alas y se va volando. Nínive era el centro del comercio mundial, un núcleo de riqueza donde el oro de las naciones fluía como agua. Pero Nahum usa la imagen de la langosta para describir tanto la cantidad como la naturaleza voraz y transitoria de esta prosperidad. Así como una nube de insectos aterriza, devora todo lo verde y luego desaparece con el viento, así también la riqueza y los aliados de Nínive se desvanecerían en el día de la angustia. Sus príncipes eran como langostas, y sus capitanes como enjambres de ellas que acampan en los setos en los días fríos, pero cuando sale el sol, se van volando y nadie sabe dónde están. La élite de la ciudad, que parecía omnipresente y poderosa, se evapora ante el calor de la ira de Dios, dejando a la ciudad huérfana de liderazgo en el momento de su mayor necesidad. Tus pastores duermen, oh rey de Asiria. Tus nobles yacen en el polvo. Esta es una de las imágenes más tristes y conmovedoras de la profecía. El liderazgo político y militar no solo es negligente, sino que está muerto o sumido en un sopor de impotencia total. Quienes debían guiar y proteger al pueblo han caído en el sueño de la muerte o paralizados por el miedo. Tu pueblo está disperso por las montañas y no hay quien lo reúna. La nación que se enorgullecía de su impecable organización y férrea disciplina es ahora un rebaño disperso, vulnerable a los lobos, sin rey, sin general y sin dirección. El colapso de la jerarquía. Asiria es prueba de que cuando Dios retira su mano que sostiene la autoridad de las naciones, la estructura social se desintegra instantáneamente, transformando un imperio en anarquía y polvo. No hay cura para tu herida. Tu daño es grave. La sentencia divina sobre Nínive es terminal. El caso es irreversible. A diferencia de otras naciones que fueron castigadas y luego restauradas, para Nínive el juicio es definitivo. Todos los que oigan hablar de tu mala fama te aplaudirán. Pues sobre quién no, ha recaído continuamente tu maldad. He aquí la justificación moral de la ausencia de compasión mundial. La maldad de Nínive no fue un episodio aislado ni un desliz momentáneo, sino una práctica continua, sistemática y sádica. Exportaron el terror durante tanto tiempo que el mundo entero celebró su fin como una liberación global. El júbilo de las naciones ante la ruina de Nínive es un terrible testimonio de que la crueldad siembra semillas de odio que en el momento de la cosecha dejan al opresor sin ningún amigo en la faz de la tierra. Es en este punto de absoluta desolación que la memoria histórica nos obliga a remontarnos a aquel otro momento, décadas atrás, cuando el destino de la ciudad pendía de un hilo de forma idéntica. El contraste es abrumador. Bajo la predicación de Jonás, Nínive demostró que el corazón de Dios es accesible incluso al arrepentimiento más vil. En aquel tiempo, la palabra de Dios no fue recibida con armas, sino con ayuno,
El rey no convocó a los generales a la guerra, sino a los súbditos al duelo. La diferencia entre la salvación de la generación de Jonás y la aniquilación de la de Nahum no radicaba en Dios. Él permaneció santo y justo en ambos tiempos, sino en la respuesta del corazón humano. La tragedia de Nínive es la tragedia de la oportunidad perdida, prueba de que la gracia de ayer no cubre la rebeldía de hoy si no hay una constante renovación de la humildad. La caída de Nínive nos enseña una escalofriante lección sobre la fragilidad del arrepentimiento que no arraiga profundamente en la cultura y el alma de un pueblo. La generación que se arrepintió con Jonás no logró transmitir el temor del Señor a sus hijos. O quizás estos, embriagados por la prosperidad que la misericordia divina les permitió acumular, decidieron que el Dios de Israel era un mito antiguo o una deidad fácilmente manipulable. Transformaron el perdón divino en una licencia para la impunidad, creyendo que una vez perdonados, siempre lo serían. Pero Nahum revela el terrible límite de esta presunción. La misericordia de Dios es inmensa, pero no es un cheque en blanco para la iniquidad eterna. El Dios que lloró con compasión por Nínive es el mismo Dios que ahora, con el rostro endurecido por la justicia, decreta que su nombre será borrado de la historia. El silencio que ahora se cierne sobre las ruinas de Nínive es tan denso como el clamor de sus pecados que ascendió hasta los cielos. Donde antaño se oían el chasquido de los látigos, el estruendo de las ruedas de los carros y los gritos de los mercaderes que vendían almas humanas, ahora solo queda el silbido del viento entre las piedras carbonizadas y los huesos expuestos. La profecía de Nahum se cumplió con asombrosa literalidad. La ciudad no solo fue conquistada, sino aniquilada. Dios había dicho: «Prepararé tu tumba, porque eres vil». Y la historia confirma que Nínive quedó tan completamente sepultada por las arenas del tiempo y la destrucción que durante siglos, ejércitos marcharon sobre su emplazamiento sin siquiera saber que bajo sus pies yacía la reina de las naciones. El olvido decretado por Dios fue tan efectivo que la ubicación de la ciudad se convirtió en un enigma, demostrando que la gloria humana, sin la aprobación divina, no es más que polvo esperando volver a la tierra. Esta desaparición geográfica sirve como sello físico de una verdad espiritual eterna. Ante el Creador no existe la neutralidad. La generación de Jonás descubrió que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, una revelación que les salvó la vida. Sin embargo, la generación de Nahum descubrió la otra cara de esa misma moneda divina, que Él no dejará impune al culpable y que su celo por la justicia es un fuego consumidor. El Dios que suspendió el juicio fue el mismo que lo ejecutó. Él no cambió. Lo que cambió fue Nínive, que se humilló, convirtiéndose en una Nínive que se enalteció. La ciudad se convirtió en una parábola viviente de que la bondad de Dios es una invitación al arrepentimiento continuo, no una licencia para abusar de la gracia. Confundieron la paciencia divina con la indiferencia, y este error de cálculo les costó la vida. La tragedia de Nínive resuena a través de los siglos como una solemne advertencia contra la complacencia espiritual. Es fácil leer el relato bíblico y ver solo una historia de guerra antigua, pero lo que Nahum describe es la dinámica de la relación entre Dios y las naciones. Nínive tuvo el raro privilegio de una segunda oportunidad clara y explícita anunciada por un profeta hebreo que recorrió la ciudad clamando contra ella. Sabían que el cielo los observaba. Al regresar a la violencia y la idolatría, no actuaron por ignorancia, sino por desafío.
Pisotearon la sangre del sacrificio de arrepentimiento que sus padres habían ofrecido, declarando en la práctica que ya no necesitaban la misericordia que una vez imploraron. Y cuando una nación o un individuo decide que es lo suficientemente fuerte como para vivir sin Dios, Dios, en su terrible soberanía, los entrega a las consecuencias de su propia fuerza, que es la absoluta debilidad ante el mal. El profeta Nahum, cuyo nombre significa consolador, paradójicamente transmitió el mensaje más duro del Antiguo Testamento, pues el consuelo que ofreció no era para Nínive, sino para quienes sufrían bajo su yugo. La justicia de Dios contra el opresor es el consuelo del oprimido. Para Judá, presenciar la caída de la ciudad sangrienta fue prueba de que Dios no era indiferente a sus lágrimas y que el clamor de los inocentes no se olvida. La destrucción de Nínive fue un acto de liberación teológica que reafirmó que el gobierno de la historia no pertenece a reyes crueles que se erigen estatuas a sí mismos, sino al Dios que desde su santo templo observa la tierra y actúa a su debido tiempo para enderezar los caminos torcidos de la injusticia humana. Así, la historia de Nínive no concluye con un final humano, sino con una elipsis divina que se cierne sobre todas las potencias mundiales posteriores. La ciudad que parecía eterna duró apenas un suspiro en la cronología de Dios. Sus anchas murallas, donde los carros corrían codo con codo, se convirtieron en irreconocibles montículos de tierra. La lección es clara y contundente. Todo lo construido sobre la rebelión contra Dios, por sólido, rico e intimidante que parezca, tiene fecha de caducidad. La profecía de Nahum desenmascara la ilusión de seguridad que ofrecen el poder militar y económico, revelando que la única verdadera fortaleza en el día de la angustia es el Señor mismo, y que fuera de Él, incluso el imperio más grande no es más que una higuera con higos tempranos a punto de caer. Ahora, al contemplar el horizonte de la historia de la redención, vemos que Nínive permanece como un monumento negativo, una cicatriz en la tierra que clama en silencio. Nos recuerda que el arrepentimiento debe ser una actitud diaria, generacional, no solo un evento emocional, pasajero. La misericordia que se les extendió a través de Jonás fue uno de los mayores milagros del Antiguo Testamento, pero el desprecio por esa misericordia resultó en uno de los juicios más severos. Dios no se complace en la muerte de los impíos, pero está comprometido con su propia santidad. Nínive cayó no porque Dios dejara de ser bueno, sino porque se negó a permanecer bajo el amparo de esa bondad, eligiendo en cambio enfrentar la tormenta de su justicia desnuda. Ante tal desenlace, nos queda contemplar la soberanía de un Dios que no negocia su gloria con el polvo de la tierra. La destrucción de Nínive no fue un accidente geopolítico, sino una demostración teológica de que el Creador controla con igual facilidad las compuertas de los ríos y los corazones de los reyes. Nahum vio lo que muchos se niegan a ver, que tras las maniobras militares y las catástrofes naturales, existe un trono inquebrantable que juzga con justicia. La ciudad que se creía inmortal descubrió, en el horror de su última noche, que ningún muro es lo suficientemente alto como para impedir la entrada del Señor de los ejércitos cuando decide castigar la tierra con su vara. El Señor es lento para la ira, como testificó Jonás, pero grande en poder y de ningún modo dejará impune al culpable, como confirmó Nahum. Y es en el perfecto equilibrio entre estos dos atributos que se desarrolla la historia humana, bajo la atenta mirada de aquel ante quien tendremos que rendir cuentas. Las ruinas de Nínive
excavadas bajo el suelo del actual Irak, aún conservan las huellas físicas del fuego y la inundación profetizados que derribaron las murallas, sirviendo como testigos silenciosos e irrefutables de la veracidad de las Escrituras. Las piedras carbonizadas y los palacios sepultados no son meros restos arqueológicos, son monumentos a la fidelidad de la palabra de Dios. Lo que Nahum vio en espíritu, la historia quedó registrada con sangre y fuego, demostrando que la profecía bíblica no es una metáfora lejana, sino la anticipación de la realidad. Esos montículos de tierra claman a los oídos del mundo moderno que Dios no olvida, no duerme y no falla en cumplir sus decretos. La precisión con la que se materializó cada detalle de la visión debería generar en nosotros no solo admiración intelectual, sino un profundo y reverente temor, pues el Dios que cumplió su palabra contra Nínive es el mismo Dios que gobierna nuestro tiempo. Por lo tanto, la historia de Nínive permanece como un espejo ante cada nación y cada alma, reflejando el peligro mortal de descuidar la gracia recibida. El contraste entre el arrepentimiento en los días de Jonás y la destrucción en los días de Nahum nos enseña que la misericordia de Dios es un don renovable, pero no inagotable ante la obstinación humana. El perdón divino tiene como fin transformarnos, no acomodarnos al pecado. Cuando el favor de Dios se usa como escudo para la práctica de la iniquidad, se retira, dejando al hombre expuesto a la frialdad de la ley. Nínive cayó porque creía que el perdón de ayer garantizaba la impunidad de hoy, olvidando que una relación con Dios requiere humildad constante y un corazón quebrantado que no se endurezca con el paso de los años ni con el aumento de la prosperidad. Así concluye el capítulo de la gran ciudad, no con el estruendo de sus ejércitos, sino con el silencio absoluto de su tumba, tal como el Señor lo había dicho. El misterio de la soberanía divina triunfa sobre la arrogancia humana y el polvo de Nínive se asienta como un recordatorio perpetuo de que el Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, pero que con un diluvio desbordante consume a sus adversarios. Que el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, nos haga valorar la misericordia mientras haya tiempo, para que no nos encontremos, como Nínive, al otro lado de la santidad de Dios, donde ya no hay profeta que advierta, ni tiempo para arrepentirse, sino solo la terrible certeza de que su palabra perdura para siempre.